dónde... Ahí está el móvil. Aquí. Sí, bueno, lo meto aquí en el bolsillo mejor, ¿no? Sí, eso ¿Esto es qué? indiferente. Lo que nos importa es esto. Que se oiga bien, ¿no? Sí. Igual mejor a la derecha, ¿no? Para que no se... Sí, bueno, Sí, así mejor. pero un poquito más bajo porque a veces retumba. ¿Sí? De la propia... ¿Así mejor? Así, perfecto, muchas Vale, gracias. nada, gracias a ti. Adriana, el tuyo del streaming es este y el otro es ese. ¿Vale? Este es tu micro del streaming para cuando quieras. Ese es tu micro normal. Miguel Ángel, te he escrito por lo de Remedios, ¿lo has visto? He contestado ya. Se ha emocionado, o sea que si la invitas, va a hablar con su marido, me ha dicho. Sí, o sea, la escribo yo mejor, ¿verdad? Sí, escríbele un poco para que sea un poco oficial, ¿no? Yo le digo a Javier. Y esta mujer es catedrática de Historia del Derecho en la UNED. Y tenía un proyecto de investigación del que salió este libro de participación. Un congreso previo, ¿verdad? Ella hizo un congreso efectivamente internacional, sí, bastante bueno, y luego ya salió el libro este. Pues escríbele porque si viene es un puntazo, ¿no? Sí, estupendo. No, y dile que seguro que se anima. Claro, claro. Tú vete, hombre, que tendrás trabajo, ¿no? Cosas técnicas. Ah. Pero te veo la comida, ¿no? Sí, claro. Pues charlamos en la comida, hombre. De que modere y que cuando llegue la hora... Me eche. Vale. Oye, buen fichaje, no sabía que la habíais fichado. Habías oído que se había ido, sí. Pero luego la he visto en el programa, ¿no? Es que está en el programa. Inicialmente, aunque esté considerado pero no ha dado permiso, ya no ha movido elecciones. Hay bastante lío. Que no pudiera venir, ¿no? Ya. Sí, no, y hay bastante lío, ¿eh? ¿Hasta las 2? Vale, muy bien. Como tú digas. Las preguntas...
interactúa. Hay que decir que las cámaras siempre hacen un efecto, todo el mundo está más feo en la cámara que en el natural. Entonces hay que hacerlo para ver a los ponentes. Esto es un mensaje para los del streaming. Está muy bien el streaming, pero debe ser la antesala de hacer el uso completo de Toledo, que es como se obtienen todas estas otras ventajas que hemos. Bueno, también de esta manera hemos aprovechado, ahora ya sí, vamos a cerrar inapelablemente la puerta de María. Hemos aprovechado para que no, luego dicen en las encuestas, el presentador se extiende mucho y le quita tiempo al ponente. No, lo que le quito es la molestia de tener que soportar el que la gente esté entrando. Ahora ya que parece que han entrado todos, o la mayoría, entonces sí podemos presentarle y darle la palabra para que haga su exposición. Es el profesor Luis Ignacio Botillo de la Universidad de Deusto. Es autor de numerosas publicaciones, es una de las figuras del derecho constitucional español. No leemos el currículum, aunque en realidad creo que lo tiene Adriana muy a mano y lo puede leer a continuación y hacemos una presentación mixta, porque yo siempre me centro más en los datos personales. Sé que es una persona que tiene mucho vínculo con nosotros, con la Universidad de Castilla-La Mancha, así como la Universidad de Deusto, cuyo departamento o área, como la cuya área de Derecho Constitucional él dirige, que es responsable. Entre otros vínculos, formamos parte de una red temática precisamente vinculada a la materia de la justicia constitucional. Ustedes ven que las redes de la justicia constitucional pues son amplios y tienen diversas ramificaciones, vamos a decir, en este caso varias universidades españolas bajo la dirección del profesor Luis Ignacio Gordillo, que es el líder de esa red. Participamos en una red temática que tenemos hecho un proyecto de investigación en la materia de la justicia constitucional y viene colaborando con nosotros desde hace bastantes, algunos años, pero esperemos que sean muchos más, porque ya le tenemos como algo así como profesor de plantilla, vamos a decir, en esta especialidad en justicia constitucional. Pero la verdad es que la profesora Adriana Traves Valls tenía una presentación mucho más formal y protocolaria y no le vamos a privar de que la haga. Así que doy la palabra. No quiero extenderme mucho más, pero sí que es cierto que el profesor Luis Gordillo cuenta con publicaciones muy interesantes y no quiero dejar de mencionarlas. En los últimos años ha estado trabajando en áreas relacionadas con el constitucionalismo multinivel, por ejemplo, área de derechos fundamentales y derecho transnacional. Por eso creo que puede resultar una ponencia distinta a la que han estado escuchando hasta ahora, en un área que les puede resultar muy relevante a nivel práctico. Como ha dicho el profesor Reborio, ha colaborado con universidades nacionales, pero también internacionales, como TUS en Francia, Cardoso, si me equivoco, Law School o en Nueva York. Y ha sido investigador visitante en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, Italia. Por lo cual espero que disfruten de su conferencia y estoy segura de que les va a gustar. Gracias. Muy bien, hablo ya, sí, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes por venir aquí. No sé si les dieron mucha alternativa, pero vale. No sé si les dieron mucha alternativa, pero bueno, la verdad que aquí se está fresquito. Y muchas gracias sobre todo al profesor Javier Díaz Reborio por invitarme un año más. La verdad que el curso de Justicia Constitucional del profesor Díaz Reborio se ha convertido en el evento social constitucional anual. O sea, como no estés aquí, no existes en Derecho Constitucional. Por eso, vamos, intentas venir y que te invite, le estás llamando todos los días, oye, ¿te acuerdas del curso? ¿No? Y tal, porque si no, como no estés aquí, ya les digo que al final no existes. Y les digo en serio, muchas veces cuando va a una universidad, a un curso y tal, pues mejor o peor. Yo les digo en serio que este programa es lo mejorcito que hay y sobre todo que la posibilidad que tienen de hacerlo en un mes intensivo, la verdad que es una opción extraordinaria. Ustedes que están aquí lo están disfrutando, ya lo están viendo, y los que nos oyen por streaming al otro lado de los bits, pues les digo que la verdad que es una experiencia que merece muchísimo la pena por lo que se aprende, lo que se comparte y lo que se lleva uno a casa, ¿no? Bien,
Esto en cuanto a la presentación, que agradezco muchísimo al profesor Díaz Gregorio y a Adriana Travé. El tema que nos ocupa hoy, que ocupa la conferencia esta que nos había propuesto el profesor Díaz Gregorio, Javier para los amigos, tiene que ver con las libertades de reunión y manifestación y los derechos de participación política en la era de la democracia deliberativa y participativa. En realidad de lo que se trata es de reflexionar sobre las distintas vías de participación, lo que se puede llamar en términos genéricos participación ciudadana ampliada, con las nuevas tendencias que existen hoy, tanto desde un punto de vista, si quieren, un poco más digital, como con las nuevas tendencias sociales y los nuevos movimientos que muchas veces sobrepasan o colapsan las estructuras típicas de lo que es el Estado, que es la organización típica, básica, esencial de organización social y a través de la cual siempre se ha articulado la participación de los súbditos inicialmente, luego de los ciudadanos, últimamente se habla también ya de las personas en sus procesos de toma de adopción de decisiones. Yo voy a dividir mi intervención siguiendo un poco el material que me pidieron que les hiciera llegar, que es un capítulo de un libro, por cierto, extraordinario, de Remedios Morán, sobre vías de participación, ¿no? Participación y exclusión política. Vamos a hacer, si les parece, dividir la intervención en los siguientes puntos. Una breve, si quieren, introducción de conceptos, sobre todo para recordar y para ponernos en perspectiva, donde señalaremos sobre todo aspectos de derecho comparado. Luego un poquito centrándonos quizá en lo que es la participación clásica, que es las elecciones y el referéndum, lo que significa la participación a través del voto, ¿no? Y luego finalmente el derecho de reunión propiamente dicho y sus distintas manifestaciones, lo que ha venido siendo la evolución de este derecho, si quieren, o de esta posibilidad. Yo normalmente digo que me interrumpan en cualquier momento, pero creo que no, creo que hay que esperar a que acabemos, ¿no? Para hacerlo ordenadamente. Al final tienes un turno de preguntas. Eso, sí, cuando diga la profesora Travé, pues ya iniciamos el diálogo, que es lo más interesante de todo esto, ¿no? Aquí lo interesante sobre todo es aprovechar la riqueza que hay de gente que procede de ordenamientos jurídicos distintos, aunque tienen mucho en común, ¿no? Y luego ver un poco pues, cómo los máximos órganos de interpretación constitucional han resuelto problemas similares o afines. Bien, lo cierto es que la participación ciudadana la participación política o participación ciudadana ha sido siempre el propio caballo de batalla de la democracia liberal. Es decir, si por algo se caracteriza la democracia liberal es por garantizar hasta cierto punto una cierta igualdad en la participación en los asuntos públicos. Saben ustedes que tradicionalmente, bueno, siempre son las élites las que gobiernan y las que deciden por nosotros, a veces sin que nos demos cuenta, pero sí es cierto que ha habido una evolución que yo les ahorro, el Estado absoluto, tal, donde había pues primero unos estamentos, luego había una posibilidad de participar eligiendo ciertas instituciones, el Parlamento, primero con sufragio censitario, luego con sufragio solamente para los hombres, luego ya se extiende a las mujeres, pero también censitario en algunos aspectos, luego también a través de la edad, ¿no? Que es el criterio un poco que sirve de corte, ¿no? Lo cierto es que la historia de la democracia representativa pues, es interesante, conocerán mejor que yo a escritos de Montesquieu, de Sieyès y demás, y tampoco nos vamos a meter ahí demasiado, ¿no? Son clásicos que hay que leerlos cada vez más, porque lo cierto es que los clásicos son una buena fuente siempre y los problemas siempre se repiten. Últimamente tanto la ciencia política como el derecho constitucional en segundo término se está planteando clasificar las formas de participación ciudadana en dos grandes categorías. Sería lo que llaman la participación convencional y lo que llaman la participación no convencional. Participación convencional serían aquellas vías de participación institucionalizada, clásicas por así decirlo. Votar con V, participar en elecciones a través del sufragio, incluso participación a través de, si quieren, asociaciones ya más o menos establecidas. Y luego estaría la participación no convencional, que hace referencia a lo que se viene a llamar hoy día las formas de participación de la sociedad de la protesta. Es decir, hoy día vivimos en sociedades de la protesta. La gente se queja, se protesta, se organiza para protestar. No sé si mejor, pero se organiza para protestar. Hay grupos siempre que están protestando
A veces parece que el grupo que se oye es la mayoría, cosa que no siempre es cierto, evidentemente, pero son grupos muy unidos, con un mensaje muy claro, muy compactos, y son los que protestan y los que muchas veces mueven un poco al resto de la opinión pública, que a veces permanece un poco más en otras cosas o callada o no participa, y eso hace que muchas veces pequeños grupos puedan arrastrar a lo que es la mayoría hacia posiciones que inicialmente no se planteaban, ¿no? Pero esto simplemente para decir que la participación no convencional pues hace referencia a toda una serie de mecanismos que pueden, vamos, me estoy refiriendo a recolección de firmas, manifestaciones muchas veces no previstas, es decir, espontáneas, que veremos luego. También, por ejemplo, a boicots incluso de productos, de empresas, o boicots también de productos específicos que vengan de determinados países. Esto ha pasado, por ejemplo, recientemente en Marruecos, donde la sociedad marroquí, que tradicionalmente era una sociedad pues, poco participativa, poco dada a la protesta, pues de repente dejó de comprar ciertos productos que eran producidos por gente afín y cercana al círculo del rey Mohamed VI, ¿no? Que aparte de ser el jefe del Estado, pues es el dueño de gran parte de la mayoría de las empresas o las más productivas que existen, por ejemplo, en Marruecos, ¿no? Y efectivamente se dejaron de comprar muchos productos y eso tuvo un cierto impacto en la política interna marroquí. Negarse a pagar impuestos, por ejemplo, esto está muy bien, lo de negarse a pagar impuestos. El tema, luego es que, claro, esto repercute en el resto de la sociedad, o negarse a pagar alquileres. Hombre, claro, si tú le dejas de pagar alquiler a un particular, pues ya hay un problema más privado. Como participación está bien, ¿no? En España está el movimiento Ocupa también, a veces más de moda, a veces menos de moda. En este país, por cierto, en España hay un problema serio con el tema de las ocupaciones ilegales de viviendas, y es que es muy difícil de sacar a alguien que se te ha metido por la fuerza en una casa o en un inmueble que sea tu propiedad, ¿no? Pero bueno, esto quizás es otro tema. Huelgas de celo, incluso el romper el mobiliario está considerado por la ciencia política, aparte de las consecuencias que pueda haber civiles o penales, pues puede estar considerado una vía de participación no convencional. Ocupación de edificios. El bloqueo del tráfico rodado es algo muy típico en Europa y en España también. Esto es muy típico en protestas de carácter sindical, cuando se bloquean las principales vías de comunicación, ¿no? Por ejemplo, por un tema de reivindicación laboral. Esto ha pasado en España mucho, pasaba históricamente, ahora un poco menos, cuando se bloqueaba en la frontera con Francia, se bloqueaba la entrada de camiones con productos españoles, que eran normalmente más baratos y tal, a Francia, porque decían que, claro, que eran productos más baratos, que acababan con el empleo allí en Francia y tal. Hay muchos casos sobre esto, mucha jurisprudencia. También la hay, por ejemplo, en las fronteras de Austria, ¿no? Con otros países del centro de Europa, Chequia, Eslovaquia, etcétera, que lógicamente los productos que vienen de Chequia y de Eslovaquia a Austria pues son más baratos. En fin, pues el impedir que entren camiones con productos de esos países está considerado también una vía de participación ciudadana. Esto simplemente es para ponernos un poco en contexto de cuáles son las vías de participación. Como ve, es bastante líquido este concepto que se usa ahora cuando es difícil establecer categorías puras, ¿no? Tenemos las clásicas, que es el referéndum, las elecciones, y luego tenemos estas otras vías de participación que la verdad es que son bastante novedosas y que muchas veces tienen el problema en nuestras sociedades nuestras, digo, de tradición romano-germánica, donde está todo regulado de antemano. Entonces esperamos que la ley nos dé la solución a los problemas, cuando en las sociedades anglosajonas, por cierto, es un poco al revés, ¿no? Hay que regular lo mínimo e ir viendo las soluciones sobre la marcha. Esto lo haremos quizá un poquito más adelante, ¿no? Bien, en el caso de las elecciones, ¿cuáles son los problemas típicos que se plantean hoy día, ¿no? Se han planteado clásicamente, pero hoy día también se plantean. Pues miren, en el caso de las elecciones se plantea tanto en el sufragio activo como en el pasivo. Estos conceptos no hace falta detenerse, ya sabemos todo lo que es el sufragio activo, votar, sufragio pasivo, ser votado o elegido, ¿no? El primer punto suele ser el tema de la edad. ¿Cuándo se empieza a permitir cuándo permiten los estados o a partir de qué edad se puede votar? Claro, esto es una discusión interesante porque la idea básica aquí es, bueno, pues que la gente empiece a votar cuando tenga conciencia de lo que es ser ciudadano, ¿no? Ser miembro de la sociedad, que tenga una cierta responsabilidad para con la sociedad. ¿Y esto cuando se establece? Pues hombre, lo ideal quizá desde el punto de vista objetivo sería hacerle un examen, que todos hiciéramos un examen de idoneidad, una especie de test psicotécnico, ya que nos dejen votar o no, ¿no? Claro, si nos hacen test a la mayoría, algunos por lo menos, pero a lo mejor nos tienen que encerrar de la misma. Entonces, la idea es, bueno, vamos a establecer esto no es evidentemente manejable,
no es viable, entonces se establece un criterio objetivo, edad. Normalmente ya saben que son 18 años. Esto varía con los países. Por ejemplo, Argentina, Austria, Brasil, Ecuador, Nicaragua, pues ahí están los 16 años a veces, sobre todo para ciertos tipos de elecciones, por ejemplo en las elecciones locales, donde se suele experimentar un poquito con esto, los 16 años. Indonesia, 17, Corea del Sur, 19, Bahrein, Camerún y Japón a los 20, se ve que aquí se requiere mayor madurez. Japón es una sociedad muy conservadora, tremendamente conservadora. Costa de Marfil, Gabón, en fin, otros a los 21. En España históricamente fueron 21 años, de hecho los primeros que votaron la Constitución lo pudieron hacer solo si tenían 21 años, pero luego ya la Constitución española estableció la edad, el tope, ¿no? La edad en España, el artículo 12 de la Constitución la establece la mayoría de edad en los 18 años cumplidos. Se establece una presunción y es que a las 0 horas del día del cumpleaños ya se tiene la edad. No es que yo nací a las 7 de la tarde, por tanto cometí un delito a las 3 de la tarde, no se me aplica todavía. Oiga, no. Presunción iuris et de jure, a las 0 horas tiene usted 18 años, aunque naciese a las 11:59 prácticamente el día después, ¿no? En sufragio activo no suele haber problema. En sufragio pasivo es curioso porque se siguen manteniendo limitaciones históricas, ¿no? Esto de la edad es genial, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, tú con 14 años, observen el nivel de peligrosidad, ¿no? Tú con 14 años en Pensilvania puedes tener un arma semiautomática a tu nombre, una Sig Sauer P22, P220, por ejemplo, del calibre 22. Lo puedes tener a tu nombre perfectamente, perfectamente, 14 años, tela, ¿eh? Luego, con 16 años puedes conducir un coche. Con 18 años ya puedes votar, pero no puedes celebrar lo anterior con una cerveza hasta que no tengas 21. O sea, una cerveza, 21 años, en cambio, una arma semiautomática con 14. Tela. Para ser candidato a las elecciones al Congreso de Estados Unidos hace falta tener 25 años. En cambio, para ser presidente se eleva, ¿no?, a 35 años. Hay algún país que tiene una edad un poquito superior, por ejemplo, en Estonia son 40 y en Italia son 50 años para ser presidente. ¿Esto por qué es? Esto es una cuestión histórica, ¿no?, que lo cierto es que cada vez debería irse modificando e irse limitando también a los 18 años. Hombre, es verdad que a los 18 años poca gente tiene una carrera política suficiente como para llegar a ser elegido, ¿no?, o tener posibilidades, pero bueno, debería ser quizá limitado. El otro gran tema, y que siempre está en boca de todo el mundo, es el tema de los extranjeros, ¿no? Los extranjeros pueden votar, deben poder tener el derecho de votar o no. Esto es lo que siempre se establece, ¿no? Aquí hay dos grandes visiones. Está un poco la visión, por así decirlo, de los países de tradición romano-germánica y está la visión de los países un poco más propios, tienen el common law, sobre todo es la tradición anglosajona e incluso la tradición protestante. Tradición cristiana, romano-germánica, continental europea y también iberoamericana es, oiga usted, aquí votan los que son nacionales, en el fondo es el ius sanguinis. La tradición más propia de las sociedades anglosajonas es, bueno, esto es más liberal, que aquí vote o que participe en las elecciones pues el que viva, trabaje y sobre todo el que pague impuestos aquí. Eso es un tema un poquito más, si quiere, liberal, un poquito más flexible. En el caso, por ejemplo, de los países europeos, pues se establece que en caso de que haya un tratado bilateral, ¿no?, con otro país, o en el caso de los países que pertenecen a la Unión Europea, sí que se ha establecido la posibilidad de que los residentes en otros países de la Unión Europea puedan votar y puedan ser candidatos en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones locales. Esto se ha permitido. Típico alemán que se va a retirar a la Costa del Sol a Málaga, se da de alta y tal, tienes que darte de alta en el padrón y entonces puede votar, incluso puede ser alcalde de su pueblo, porque además la comunidad aquí no vota izquierda, derecha, centro, esta gente vota alemán, no alemán, ¿no? Hay algunos concejales, sobre todo en las Islas Baleares, también en el sur de España, alemanes, algún danés hay por ahí también, en España. Bueno, esto es una cosa que en España se está planteando, que un candidato a alcalde de la ciudad de Barcelona, una ciudad emblemática como Barcelona, sea un francés, como es Valls, ¿no?, que ha sido primer ministro francés, un experimento politológico interesante sería. También hay países con los que España tiene un acuerdo bilateral, por ejemplo Nueva Zelanda o incluso Ecuador, si mal no recuerdo, Colombia, Chile, Perú, Bolivia, donde en virtud de la reciprocidad pues también se puede, ¿no? En todo caso, en los países anglosajones y específicamente en el Reino Unido, en virtud de su legislación, hay una categoría que se llama ciudadano cualificado de la Commonwealth, permite incluso a gente de otros países, aunque no exista reciprocidad del todo,
que sean incluso candidatos a las elecciones al Parlamento Nacional. O sea, tú eres indio, no de las plumas, sino los que viven en la India, y entonces vives en el Reino Unido y puedes ser candidato. De hecho, hay algún MP, algún miembro del Parlamento, algún diputado que es indio, sin necesidad de tener el pasaporte británico, lo cual es genial. Ha habido un caso en la Unión Europea que también es curioso, y es que una señora que era nacional de Australia, pero residente en el Reino Unido, ha llegado a ser diputada al Parlamento Europeo, una australiana del Parlamento Europeo, sí, porque entró por la circunscripción de... En fin, ¿esto por qué es? Bueno, esto es porque estos países mantienen siempre una tradición un poquito más flexible. ¿Qué es lo que debería ser? Aquí siempre hay un debate. Está el debate de la identidad. Aquellos países donde la tradición de la identidad, el tema este de la nación, identitario y demás es más fuerte, suelen ser más reacios a permitir a los extranjeros votar más allá de las elecciones locales. En cambio, en los países, por ejemplo, anglosajones, en los que no es que les dé un poco igual, sino que en el fondo ellos asumen que la comunidad es simplemente una comunidad funcional, por así decirlo, el que paga los impuestos, vive allí, pues oye, ¿por qué no puede ser elegido diputado, ¿no? Otro tema es el sufragio de los ausentes, es decir, si se debe permitir votar a aquellos nacionales que no residen en el país. Eso es un tema que también ha preocupado bastante siempre la doctrina. Aquí en general se suele aceptar por todos que aquellas personas que no son residentes quizá se les puede limitar el derecho de acceso al sufragio, ¿no? Pero bueno, esto también, insisto una vez más, como se quiera mirar. Les pongo simplemente un ejemplo. Hubo un caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Grecia, por ejemplo, que ha contado históricamente con mucha emigración. La gente en Grecia emigraba, bueno, no solo con la dictadura, sino por temas económicos, emigraba. Allí en Grecia o te dedicabas a ser funcionario, otros no pueden serlo, o te dedicabas a trabajar en alguna de las grandes compañías estas de transporte marítimo, que tampoco había para todos, y el resto pues tenía que emigrar. Por eso hay una emigración griega tan fuerte, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? Entonces la gente de Grecia que se iba, pero a lo mejor quería votar ahí en las elecciones. En la Constitución griega, hay una disposición que establece que se debe permitir, que hay que aprobar una ley que permita a los griegos en el extranjero votar. Pues durante 33 años no tuvieron tiempo de aprobar la ley. El Tribunal de Derechos Humanos al final primero dijo que sí, que tenían que haberlo permitido, y luego dijo, bueno, no pasa nada, los estados son libres de establecer esto o no. Con el tema del sufragio activo es donde se producen muchas veces arreglos, ajustes, trucos, triquiñuelas, pequeños fraudes constitucionales que acaban siendo constitucionalizados para permitir la representación de ciertos grupos o sectores, ¿no? Me explico. También hay que hablar aquí del tema de las cuotas, de las circunscripciones y las barreras electorales. Por ejemplo, las cuotas. En el tema de las cuotas no me refiero aquí tanto a cuota masculina o femenina, que también, porque en España, como saben, se aprobó una ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que modificaba la legislación electoral, en la que se estableció lo que se llama la lista cremallera. ¿Qué es la lista cremallera? En las elecciones nuestras, que son parlamentarias, como saben, pues en las listas dicen, no, tiene usted que poner el mismo número de hombres que de mujeres. Si hay una misma cantidad de hombres que de mujeres, ¿por qué en el Parlamento español siempre ha habido un 85% de hombres y un 15% de mujeres? Explíquemelo, ¿no? Es que tal. Bueno, pues entonces, ponga usted de candidatos 50-50, mitad y mitad, ¿vale? No se preocupe, pongo los puestos de salida que yo quiero, normalmente hombres, y pongo debajo a las mujeres que sé que no van a salir, ¿no? Entonces se aprueba una ley que dice, no, usted tiene que poner también mujeres en los puestos de salida. Entonces se dijo, pues venga, hombre, mujer, si el cabeza de lista es hombre, el otro mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Si el cabeza es mujer, mujer, hombre, mujer, hombre. Se permite también de 2 en 2, siempre y cuando se mantenga una proporción del 40%, en fin. No me meto en detalles. A lo que voy es que esto se recurrió en inconstitucionalidad porque se pensaba que podía ser contrario a la Constitución española, concretamente al principio de igualdad, ¿no? Artículo 14, también por cierto artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y al final el Constitucional dijo que no, porque se trata de una medida de acción, lo que se llama acción positiva o igualdad real, igualdad material, ¿no? Affirmative action en inglés en Estados Unidos, y tenía carácter temporal. Entonces, si tiene carácter temporal, pues se permite. Bueno, esto desde que se aprobó no se ha modificado. Lo cierto es que esto ha sido bastante pacífico. Todos los partidos políticos en España, nadie lo discute, salvo algún partido feminista por ahí que presentó una candidatura íntegra a todas mujeres, que tampoco consiguió representación. Los partidos que sí la consiguen, esto lo respetan y tampoco hay demasiado, ¿no?
En cuanto a cuotas por identidad, en España no hay, pero en otros países sí hay unas pequeñas cuotas identitarias, ¿no? En Dinamarca hay una pequeña cuota identitaria, en Suecia puede haber alguna pequeña cuota identitaria, es decir, pues que se permite que un par de escaños sean siempre para alguna minoría, esto por alguna razón, ¿no? Bien, esto se permite, lo que pasa es que siempre añade un elemento de distorsión en la cámara baja. Si es en la cámara alta, la cámara territorial, puede tener su sentido, pero cuando esto se permite en la cámara baja, a veces, en fin, son arreglos sobre los que se puede discutir mucho. En España en principio no se tiene, en España no reconoce oficialmente ninguna minoría política, es decir, aquí la minoría dice, no, los gitanos y tal, no hay una circunscripción para gitanos, por ejemplo. No, pues yo qué sé, minoría, no sé si ecuatoriana, que creo que es una de las principales comunidades de inmigrantes, pues tampoco hay una circunscripción ni un escaño reservado, porque tampoco podrían votar por otro lado, ¿no? España no lo hace así. Otros países sí que lo hacen, pero bueno, la tendencia normalmente es a ir acabando con este tipo de cuotas de carácter identitario. Pero bueno, ahí están también, ¿no? El Consejo de Europa, a través de la Comisión de Venecia, que es un órgano jurídico asesor, ha establecido que esto se permite siempre y cuando no distorsione la voluntad general del electorado. Barreras electorales también. Las barreras electorales se establecen siempre que hablamos de una democracia parlamentaria, donde hay un parlamento y donde hay que elegir una pluralidad de escaños, ¿no? La barrera electoral dice, bueno, aquellas listas que no alcancen un 3, un 5, un 10% de votos, pues evidentemente no entran, ¿no? Bueno, esto también lo saben mejor que yo. En España lo que se ha establecido es un 3%, pero por circunscripción, no en todo el territorio nacional, lo cual hace que un partido político que tenga el voto muy concentrado en alguna circunscripción, que no llega al 3% nacional, ni mucho menos, pero sí llega al 5, al 10 o a más porcentaje en esa circunscripción, pues no se le aplica esta barrera electoral, ¿no? Por ejemplo, en España, les pongo un caso, hace un par de elecciones, Partido Nacionalista Vasco, 306.000 votos. Un partido ya casi desaparecido, UPyD, 306.000 votos, los mismos. Había una diferencia de 20 votos. Pues el Partido Nacionalista Vasco sacó 6 escaños y UPyD sacó 1. ¿Esto por qué? Porque había muchos votos en otras circunscripciones de UPyD pues, donde no se llegaba a sacar un escaño, ¿no? En fin, estos son también historias de la propia división en circunscripciones. Aquí en España no hay mucho gerrymanderismo, que es un concepto que seguramente ustedes ya conocerán, que es constituir circunscripciones a propósito para garantizar la presencia de quien tú quieres que salga, ¿no? Esto, lo del gerrymander, había un gobernador en Estados Unidos, el Jerry que estableció que bueno, de repente decía, bueno, pues las circunscripciones, ya saben, en Estados Unidos, todo cuadrado, rectangular, porque allí no hay una historia así de no. Imagínense, el estado de Colorado, que es un cuadrado perfecto, difícil de dibujar, ¿no? Un estado perfecto. Entonces, de repente había una ciudad, si quieren Denver y tal, pues mire, aquí en Denver, pues en lugar de hacer un cuadradito perfecto, pues que aquí hay una población suficiente para tener un escaño, de repente se observaba como que el cuadradito empezaba a tener así como un rabillo de lagartija, de ahí lo de mander, porque era de salamander, como una salamandra, un rabillo de lagartija que cogía este barrio blanco, este barrio blanco, este barrio blanco. ¿Por qué era eso? Porque había a lo mejor mayoría, si quieren, afroamericana o negra, y entonces se querían asegurar por lo menos que en esa circunscripción iba a haber un escaño para los blancos o para una clase trabajadora X y tal, y entonces se preconstituye esa circunscripción electoral, por así decirlo, tan artificial, ¿no? Bueno, el Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció que esto es posible hacerlo, pero tiene que hacerse previamente. Como claro, no vas a hacerlo una vez que tienes los votos, ya que las circunscripciones, a ver cómo te conviene, ¿no? Lo que sí es interesante es el tema de las barreras electorales. La Comisión de Venecia ha dicho que una barrera electoral demasiado alta es contraria a la democracia. ¿Cuál es una barrera electoral demasiado alta? Pues el límite está más o menos en el 5%, aunque ha llegado a decir que una barrera electoral del 10% de los votos es tremendo, el 10%. El 10%, por ejemplo, hay en Turquía. Si no sacas el 10% de los votos, no tienes representación parlamentaria. Esto hace que muchas minorías, por ejemplo la kurda, tenga difícil acceso, porque no consigue un 10% en toda Turquía. En sus circunscripciones a lo mejor consigue un 80%, pero como no consigue un 10% global, se le impide entrar en el Parlamento turco. Esto es una manera de evitar que minorías o ciertas minorías puedan entrar en el Parlamento. Insisto, la Comisión de Venecia ha dicho que incluso con un 10% puede ser constitucional siempre y cuando se establezcan otras medidas correctoras. En fin, esto fue una decisión muy política y muy criticada.
En el caso del referéndum también, aquí las nuevas especialidades, los tipos de referéndum existentes ya lo saben, ¿no? Está el referéndum constitucional para votar la Constitución, está el referéndum legislativo, que sería un referéndum para aprobar una norma con rango de ley, aunque esto es muy discutido por la doctrina, porque si el pueblo aprueba una norma con rango de ley, claro, cuando se hace algo por referéndum, es el constituyente el que se está pronunciando en el fondo, con lo cual, ¿el Parlamento luego puede derogar una ley aprobada a través de un referéndum? Pues técnicamente sí, pero esto plantea muchos problemas de tipo dogmático, ¿no? Ya, aprobar una ley por referéndum, pues mire, no sé. En Francia, por ejemplo, el presidente de Gaulle llegó a hacer una reforma constitucional encubierta, bueno, no tan encubierta, a través de lo que se llama una ley referendaria. Es decir, sometió a referéndum la modificación directa de la Constitución, cosa que solo estaba prevista hacer con normas con rango de ley, y entonces pues ganó el referéndum. Lo que pasa es que a partir de ahí empezó su desgaste y se acabó modificando la Constitución como una norma con rango de ley, ¿no? Luego también hay referéndum específicos sobre obligaciones internacionales en algunos sitios y tal, tampoco nos metemos. Y luego está el referéndum normal, entre comillas, que es el referéndum consultivo. Las decisiones políticas de especial trascendencia pueden ser sometidas a referéndum consultivo, dice el artículo 92 de la Constitución española, copiando lo que dicen otros artículos, ¿no? El tema del referéndum para cuestiones así políticas concretas es algo muy discutido en la doctrina en general, vamos, en mi opinión personal también. Yo creo que el referéndum para cuestiones ordinarias es una herramienta complicada y peligrosa porque no admite matices. El referéndum es o sí todo o no todo, ¿no? No admite matices. Observe lo que está pasando, por ejemplo, en el Reino Unido a propósito del abandono de la Unión Europea por parte del Reino Unido, ¿no? El Reino Unido se aprobó un referéndum, lo que se llama el Brexit, que salió por una mayoría muy ajustada, pero salió que sí, que se querían ir. Si no se llegan a ir, es posible que el resto de Europa les hubiera echado después, ¿no? Porque claro, es que también el Reino Unido plantea muchas veces muchos problemas de integración, pero la cuestión ahí es que ahora que dicen, bueno, vale, nos vamos, pero ahora, ¿cómo acordamos la relación posterior? Porque claro, un matrimonio que tiene unos bienes e incluso unos hijos y de repente decide pues separarse por lo que sea, luego cómo gestiona los bienes, cómo gestiona la nueva relación, pues esto hay que regularlo, ¿no? Y entonces ahora el gobierno británico en este momento está de crisis diaria en crisis diaria porque es incapaz de llegar a un acuerdo, primero interno entre ellos y luego con la propia Unión Europea, que ha sido bastante tajante, ¿no? Es complicado, no admite matices, no, Brexit sí nos vamos ya, pero es que el Reino Unido no puede estar totalmente aislado, ¿no? Hay una serie de problemas, una circulación en el mercado único que hay que regular, los temas con Gibraltar, están los temas con, oye, las aportaciones que hemos hecho, que no hemos hecho, son detalles, pero sobre todo los acuerdos comerciales y la libre circulación viene siendo una de las cosas que más complicadas, ¿no? En el caso del referéndum, la cuestión fundamental ha sido siempre el control judicial, vamos, el judicial review o constitucional del referéndum. ¿Se puede declarar un referéndum inconstitucional? ¿El Tribunal Constitucional puede anular un referéndum? Esta es la cuestión, ¿no? En esencia, la doctrina lo que dice es que no se puede entrar a valorar lo que es el objeto en sí del referéndum, es decir, tampoco se puede controlar el objeto material del referéndum. Lo que sí se puede declarar un referéndum es inconstitucional por violación del procedimiento. O sea, no porque la decisión que se quiera adoptar sea contraria a la Constitución, que muchas veces lo podrá ser, pero al ser aprobada por el constituyente pues de una manera u otra queda equiparada al rango constitucional, sino que se podría llegar a controlar siempre y cuando se haya violado el procedimiento de alguna manera. Pues yo qué sé, se requería una mayoría X o se requería una participación determinada y no se ha logrado, o había que reunir un determinado procedimiento parlamentario que no se ha hecho, ¿no? Se dice, pero insisto, es bastante polémico siempre. Y luego, antes de entrar ya en la fase final de esta exposición, el tema del voto electrónico. El voto electrónico es una cuestión que en Europa siempre causa, en general, los países del Consejo de Europa, causa siempre mucho recelo, ¿no? Quitando países tremendamente digitales y digitalizados como Letonia, Lituania, son países en los que todo lo puedes hacer ya por ordenador, con tu tarjeta electrónica, te comunicas con el gobierno a través de internet y demás, lo cual es bastante práctico y ahorra costes. Pero en el tema del voto hay una cierta desconfianza. En España, por ejemplo, ya les digo yo, se desarrolló la ley del País Vasco, que es bastante antigua, de los años 90, sobre el voto electrónico, y en el País Vasco nunca se ha desarrollado una votación electrónica
al Parlamento Vasco, por ejemplo, ¿no? ¿Y esto por qué es así? Bueno, en España funciona todo regularcillo, por no decir mal, pero hay una cosa que funciona muy bien en este país. Aparte del máster del profesor Reborio, hay una cosa que funciona muy bien y es el tema del voto. El recuento del voto es muy rápido. Tú en España votas, siempre se vota un domingo, ¿no? Y por la noche ya sabes el resultado. Puede haber un baile de más menos un escaño, pero ya está, voto por correo que viene del extranjero, pero tú esa noche tienes el resultado electoral prácticamente ya certero, ¿no? Cosa que en otros países, y no me voy a otras latitudes, Italia, Italia, hay 4 días para votar, hoy no voy, que hay mucha cola, uy, hoy tampoco, que hay mucha cola, venga, ya sí, porque no hay más remedio. Hay menos colegios electorales de los que debería haber, es un poco lío, ¿no? Y luego aparte, venga, recuento, necesitas varios días para saberlo, ¿no? Por eso el voto electrónico, aunque siempre se ha dicho, no, pues con el voto electrónico a lo mejor se puede dar el salto y pasar de la democracia representativa a través de representantes a una democracia más directa. Esto es peligroso porque las instituciones intermedias que lo estableció Tocqueville en su día son importantes porque sirven para controlar al gobierno. Los grandes líderes siempre quieren una relación directa con el pueblo y demás, pero esto no es bueno. No es bueno porque no existe un pueblo con una sola voluntad al unísono, sino que evidentemente hay mucha variedad, ¿no? Entonces lo único que garantiza un mínimo matiz en las decisiones políticas y lo que garantiza una auténtica democracia es que existan esos matices y por tanto en una democracia representativa a través de un parlamento. La relación directa, que es una tendencia natural de los regímenes presidenciales y presidencialistas, muchas veces es peligrosa. Solo funciona cuando hay una separación de poderes muy estricta y un poder judicial también muy independiente. Y vamos con el derecho de reunión y manifestación. Bueno, reunión y manifestación son dos caras de la misma moneda. ¿Qué es el derecho de reunión? Lo que se llama el peaceful assembly en inglés, ¿no? El derecho de asamblea pacífica o de reunión pacífica y sin armas, que dice por ahí también las constituciones. Pues mire, el derecho de reunión está concebido normalmente como una continuación o bien del derecho de la libertad de expresión, modelo Estados Unidos, o bien como una manifestación o evolución del derecho de asociación. La reunión es una especie de asociación ad hoc, limitada en el tiempo por un momento determinado para una cosa determinada que luego se disuelve y no permanece ningún tipo de estructura y tal, ¿no? Esa es quizá la definición un poquito más técnica que la tienen por ahí. Pues bien, la libertad, el derecho de reunión, que insisto, los convenios internacionales lo suelen equiparar en protección a la libertad de expresión como tal, pues tiene también algunas aristas en sus regulaciones por parte de los Estados. Lo primero, ¿se reconoce a todas las personas, a los ciudadanos o solo a los nacionales? Pues hay de todo. Por ejemplo, en Serbia y en Rusia solo se reconoce a los nacionales. En Rusia, por ejemplo, ha habido ahora un tema con los mundiales y es que habrán visto pocas manifestaciones, ¿no? Que siempre en estos eventos se aprovecha todo el mundo para manifestarse, que les vean y tal. Por ejemplo, con motivo del tema del orgullo gay, pues no ha habido ninguna manifestación. No solamente porque esas específicamente están prohibidas allí, sino porque además no se permite a los extranjeros, ¿no? En Serbia pasó lo mismo con otra manifestación del orgullo gay. Esto es una cosa que se critica bastante, el que los extranjeros no tengan el derecho de manifestación, pero bueno, es una cuestión de sus regímenes constitucionales. En Francia, en principio, tampoco tendrían los extranjeros este derecho, pero la jurisprudencia sí que lo ha ido reconociendo. Y en general ya los estados siempre reconocen este derecho de reunión y manifestación a todas las personas. El otro problema es que se pueden establecer limitaciones al derecho de reunión y manifestación. Hombre, digo yo, ¿no? Que puede haber algún tipo de limitaciones. ¿Cuáles? Pues mire, aquí hay que hablar de dos cosas. En primer lugar, toda limitación del derecho de reunión y manifestación, tanto que derecho fundamental, tiene que respetar el principio de seguridad jurídica, que también lo saben. Por tanto, tiene que estar regulado previamente. Pero luego, aparte, aquí está la cuestión de ¿se puede limitar este derecho a ciertos colectivos? Por ejemplo, ¿se puede limitar el derecho de reunión, incluso manifestación también, a los militares, a las fuerzas de seguridad, a los funcionarios? Pues por poder, claro, ¿no? Pero ¿es constitucionalmente legítimo? Bueno, pues sí, los tribunales internacionales han establecido, de derechos humanos, sobre todo el de Estrasburgo, pues ha establecido que sí. Incluso el propio Convenio de Roma ya lo establece en su articulado, que cabe establecer una limitación de este derecho a los funcionarios. Se entiende aquí también sobre todo a altos funcionarios, pero bueno, empleados públicos en general,
y a la policía y al ejército. Hombre, ustedes imagínense el ejército manifestándose ahí con las armas. Pues, hombre, no parece una cosa muy edificante. Aunque, bueno, en España ha habido un problema histórico de las fuerzas de seguridad, porque aquí los dos grandes cuerpos de policía nacional, que son la Policía Nacional y la Guardia Civil está militarizada, por tanto se le aplica el régimen militar que prácticamente no les permite ningún tipo de manifestación y tal. En cambio, a la policía sí que se le permite, por supuesto, sin uniforme y sin historias, ¿no? El otro gran tema que se establece aquí es, con las manifestaciones también es, otra gran problemática, y ahora vamos con la casuística de las prohibiciones, tiene que ver con los espacios públicos, ¿no? Una manifestación, una reunión, una manifestación no es más que una reunión in itinere, ¿no? Una reunión que se está moviendo, ¿no? Tiene lugar en espacios públicos, pero oiga, ¿y si pasa por sitios privados? O sitios que son públicos pero que están cedidos a un particular. Oiga, ¿y esos qué casos son? Pues mire, por ejemplo, en Estados Unidos es bastante habitual, en las grandes ciudades, que los espacios de los grandes edificios llegan a un acuerdo con el ayuntamiento para permitir una libre circulación por los bajos, de una acera a otra. Y claro, eso es espacio público. Oiga, es que es el Rockefeller Center, ya, pero es que por aquí abajo se puede pasar. Está poniendo una calle a otra. Bueno, en esos casos se consideraría espacio público, ¿no? Aunque la jurisprudencia del Tribunal Supremo es cambiante. Por ejemplo, llegó a prohibir que se repartieran pasquines contra la guerra de Vietnam en una especie de centro comercial, un lugar privado. En cambio, en otro centro comercial sí permitió que se repartiese pasquines, o sea, panfletos, a favor de una cierta opción religiosa, ¿no? Esto también fluctúa un poco. En el Reino Unido, por ejemplo, bueno, y otra cuestión aquí también sería ¿cuál? Pues imagínense un aeropuerto, ¿no? El aeropuerto como tal, que es suelo público, pero que puede ser cedido a una empresa que lo gestione a través de un contrato y demás, ¿no? En estos casos siempre va a prevalecer, la jurisprudencia ya saben que es pro derechos en principio, por lo menos la internacional, va a ser siempre, bueno, va a considerarlo siempre que pueda un espacio público en general, ¿no? Por lo menos en Europa. En cuanto a las prohibiciones y restricciones, mire, la regulación más, por así decirlo, liberal en Europa es la del Reino Unido. No se puede prohibir una reunión o manifestación antes de que tenga lugar. No se puede. En otros países sí, incluso en España, pero en el Reino Unido no. Solamente si esa reunión o manifestación acaba degenerando violencia y demás, entonces ya sí se puede disolver, pero no se puede prohibir previamente. En Rusia, claro que se prohíbe, todos los días están prohibidas. Yo qué sé, en Serbia tal, también, en otros países del centro de Europa también, pero en cambio en España, en el Reino Unido no, ¿verdad? Claro, el tema de las manifestaciones, que es lo que nos interesa ahora mismo para ver la casuística concreta, es un tema siempre complicado, sobre todo para el que vive en la ciudad, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, viven en Madrid, en una capital como Madrid, tienen el inconveniente de que todos los festivos, fines de semana incluidos, van a tener todo tipo de manifestaciones, todo tipo de manifestaciones. Usted se quiere manifestar, toda la gente se quiere manifestar siempre en las capitales para que les vean. Claro, la gente no se viene a manifestar a Villanueva de Abajo, ni se viene a manifestar, yo que sé, al Almendralejo, ni a Villanueva del Trabuco, ni tampoco a Vélez Málaga. La gente se va a manifestar a Madrid, a Barcelona, a Sevilla, a Málaga, grandes ciudades, ¿no? 500.000 de habitantes para arriba. ¿Esto qué hace? Esto hace que Madrid esté totalmente colapsada. Entonces, tú quieres organizar una manifestación, esto es como las bodas. Vete a ver si hay hueco en la iglesia, en el restaurante, chico, porque es que hasta que no sepas si tienes hueco, nada. Entonces tú vas allí a la subdelegación del gobierno, en el caso de Madrid, la delegación, y preguntan, oiga, que queremos organizar una manifestación. Antes del papeleo, ¿cuándo? Tal día, lo siento, ya está cogido. Este está cogido, hasta tal punto es así que han establecido como horas de manifestación. Oiga, usted tiene hasta las 12 del mediodía, tal, y usted en la segunda franja de la tarde, y usted tal. Es que es tremendo la sociedad de la protesta, ¿no? ¿Qué casuística tenemos hoy en día? Ya estamos encarando la final, no se preocupe, acabo enseguida. Pues miren, normalmente una serie de criterios para lo que es la disolución de las manifestaciones, ¿no? Pero claro, ¿qué tenemos aquí? Pues mira, aquí tenemos que tradicionalmente había una manifestación que podía ser auspiciada por una asociación reconocida, por un partido político o incluso por un sindicato.
Entonces esto muy organizado, a la policía esto le encanta, entonces tú vas, pides permiso, nosotros somos los organizadores, los responsables de la seguridad, el itinerario va a ser este, empieza a esta hora, acaba a esta hora, si cualquier desperfecto se encarga de pagarlo tal, ningún problema. Claro, esta es la teoría y esta ha sido históricamente, pero ¿qué pasa? Pues que hoy la gente se organiza mucho más rápido. Antes era difícil organizar una manifestación, hoy día es muy fácil. Hoy día es muy fácil con las redes sociales, hoy día es tremendamente fácil con nuestras vías de comunicación y telecomunicación, ¿no? Por eso, claro, hoy día tenemos muchos tipos de reuniones. Por ejemplo, tenemos reuniones espontáneas, las llamadas flash mobs, ahora veremos la distinción. Incluso tenemos contramanifestaciones, que esto es muy típico. Venga, manifestación del Día del Orgullo Gay, contramanifestación de la Asociación de la Heterosexualidad. Manifestación por, yo qué sé, el derecho a tener, o mejor dicho, el derecho a proceder a un embarazo subrogado, lo que se llama vientre de alquiler. Manifestación prohibida, incluso feminista y tal, contraria al vientre de alquiler. Manifestación, yo que sé, a favor del aborto, manifestación prohibida en contra del aborto, los valores religiosos y tal, ¿no? Siempre tienes contramanifestaciones. ¿Cómo se gestiona esto? Pues mire, aquí una cosa es lo que dice la ley y otra cosa en realidad es cómo se hace, ¿no? Muchas veces la ley no dice nada y es que la ley a veces también va por detrás de esto. Y sobre todo, aquí la clave es cuáles son las técnicas y los principios que utilizan las fuerzas y cuerpos de seguridad, que son quienes están solos ante el peligro a la hora de gestionar este tipo de manifestaciones. Lo peor que puede pasar no es tanto una manifestación que se vuelve violenta, que también, porque es fácilmente disoluble, ¿no? Más o menos se puede disolver. Lo peor que puede pasar es que exista un enfrentamiento entre dos grupos, es decir, una manifestación y una contramanifestación. Pues bien, aquí la policía española y casi toda la policía europea está desgraciadamente, en España hay una expresión que se dice que es un poco más sonante, que es con el culo al aire, que quiere decir que estás tú solo ante el peligro, tú solo. ¿Por qué? Porque tú eres un policía, estás bien pertrechado, estás bien armado, tienes tu pistola reglamentaria, puedes tener tu equipamiento antidisturbios, lo que tú quieras, pero como te grabe un móvil, pegándole un bastonazo, un porrazo, que se dice como una porra, ¿no? Un porrazo a un manifestante que previamente no solo te ha insultado y te ha escupido, sino que te ha pegado una patada, te ha pegado un puñetazo, te ha pegado con un casco en la cabeza, te ha dejado inconsciente, entonces el compañero, para disolver, va y te pega con la porra. Como se filtra una foto de esas, porque la gente va así con los móviles, como están ustedes ahora, ¿no? Como se filtra una foto de que un policía ha pegado un porrazo, además se pone totalmente descontextualizada, que si brutalidad policial, que se le cae el pelo, y ya no digamos disparar una pistola. Todas las fuerzas y cuerpos de seguridad de España saben que el día que disparen la pistola, les abren el expediente y les pueden incluso separar de la función pública. Con lo cual, insisto, salvo que sea un tema de terrorismo, está totalmente, bastante vendidos, entre comillas. Aquí ha habido una solución que es la siguiente. ¿Qué es lo que se hace? Miren, en principio, las policías, los cuerpos de seguridad y sobre todo la administración es bastante tolerante con la celebración de manifestaciones y contramanifestaciones. Es decir, aunque legalmente en España, si tú convocas una manifestación de más de 20 personas, tienes la obligación de acudir previamente a la delegación del gobierno, pedir permiso, establecer con el número de DNI, es decir, la cédula de identidad, quién es el responsable y todo esto. Si se convoca una manifestación espontánea, se es permisivo, siempre y cuando no degenere en violencia. Si degenera en violencia, bien contra otros, bien contra el mobiliario urbano, eso se puede disolver. ¿Qué pasa cuando hay una contramanifestación? Que evidentemente la contramanifestación no se programa oficialmente, sino que se anuncia en redes sociales. Pues entonces lo mismo, siempre hay un cordón policial tremendo protegiendo al más débil. Si la contramanifestación es los fuertes, pues entonces la policía escolta a los que se están manifestando. Si la contramanifestación es breve, pues lo mismo, ¿no? Escoltas a la contramanifestación. En total, ¿qué pasa con esto? Pues que se es bastante permisivo y sobre todo se tiende siempre un poco a la política de los hechos consumados. Aquí dos cosas. Primera cosa, ¿cómo se gestiona esto? Hay unas guías, esto es muy típico en los países anglosajones, unas guidelines sobre cómo gestionar grandes tumultos y aglomeraciones de personas, ¿no? Entonces la policía te establece unos criterios, unos principios
que los tienen por ahí, ¿no? Pues si el organizador no puede disolver por sí mismo la reunión, pues entonces interviene la policía. Si los participantes están armados, entonces hay que disolverla ya así, sin que avance demasiado. Si se violan los derechos de otros, se le está pegando a otro, hay que intervenir. Hay dos guías muy importantes, una de las policías locales de Estados Unidos y otra de la Asociación de Jefes de Policía del Reino Unido, que son las que se utilizan un poco como estándar. Pero luego hay otro tema que aquí del que no se suele hablar, y es el coste que supone el estado de la protesta. Es decir, vivimos en la sociedad de la protesta. ¿Qué coste tiene esto? Cada manifestación que tiene que movilizar a un montón de policías, fuerzas y cuerpos de seguridad y que siempre sistemáticamente acaba con más o menos destrozos en el mobiliario público, tiene un coste importante. Y este coste no se está de momento cargando al que organiza la manifestación. En el momento en el que se empiece a cargar el coste a los que organicen este tipo de manifestaciones, a lo mejor la cosa va cambiando. Les pongo, y ya con esto termino, un ejemplo. No en manifestaciones de tipo político, por ejemplo, sino sí en grandes aglomeraciones de personas, de grandes eventos, por ejemplo, en la ciudad de Bilbao, ya se ha establecido una norma según la cual, oiga, ¿usted que va a reunir a 5.000 personas? Pues ya tenemos tasado cuántos policías vamos a necesitar y tiene usted que pagar este impuesto, esta tasa, por organizar este evento. La tasa va destinada a cubrir el coste que supone tener a la policía y demás. Esto que les digo yo les puede parecer poco habitual, les puede parecer un poco fuera de lugar, pero el gran reto ahora mismo es precisamente este, es el cálculo de lo que cuesta la sociedad de la protesta, porque está muy bien protestar, pero esto tiene un coste bastante importante. En conclusión, y así clavo la intervención hasta las 2, ¿no? Los sistemas de participación convencional institucionalizados son propios de los estados clásicos, lo que la doctrina llamaba estados fuertes, estados clásicos, institucionalizados, pues de toda la vida, ¿no? Las vías de participación no convencional son más propias de la nueva sociedad de la protesta, las nuevas sociedades líquidas, estados, si quieren, débiles, que se dice, no débil porque es un estado fallido, sino estado débil poco institucionalizado o que deja mucho margen de libertad y de responsabilidad del ciudadano, como es en el ámbito anglosajón. Lo que sí es cierto es que muchas veces las fuerzas y cuerpos de seguridad y sobre todo, ¿no? Van un poco por detrás de los avances que se están produciendo en materia digital, ¿no? Entonces aquí hay que tener muy presente que muchas veces unos pequeños grupos, pequeños en número, pero muy compactos y muy bien organizados, pueden tener un impacto muy alto, muy superior a su número, en los procesos de formación de la voluntad de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, se está viendo con los nuevos partidos políticos que están surgiendo y los perfiles en redes sociales, lo que se llama el efecto ventríloco. Hay un señor que controla 150 perfiles de Twitter y va lanzando mensajes, el mismo mensaje, que eso va creciendo exponencialmente. Entonces el mismo mensaje va creciendo mucho hasta tal punto que la gente que entra en las redes sociales, es que las redes sociales están que arden. A lo mejor son 2 personas que están ahí simplemente echando leña al fuego, pero es un tema muy importante. Esos perfiles, que se llaman también a veces trolls y demás, ¿no? Pues lo cierto es que no están controlados, no existe un control, ni mucho menos, y cualquier intento de controlar esto es debidamente saboteado, ¿no? por otras personas y por defensores de la libertad de expresión, que está bien. Pues este tipo de controles o este tipo de situaciones, lo cierto es que muchas veces alteran los procesos ordinarios de toma de decisión. Por eso, aquí habría que hacer lo siguiente, y es, por supuesto, permitir que todo el mundo se exprese, pero concienciar a la gente, al ciudadano que protesta, pero que no está protestando sistemáticamente todos los días, para que defienda su sistema. Si nosotros no defendemos nuestro sistema de posiciones más radicales, que a veces pueden rozar el fanatismo, nadie lo va a hacer, porque al final la posición fanática, la posición más radical, es la posición que tiene un mensaje más claro, un proyecto más claro, aunque sea irrealizable, y a veces un candidato más claro, ¿no? Muchas veces en política. Si tú tienes el mensaje muy claro, el proyecto muy claro y el candidato muy claro, aunque lo que digas sea una soberana estupidez, en el fondo tienes ganado lo que es el proceso, ¿no? De transmisión del mensaje. En cambio, el resto de las personas que a lo mejor están más o menos cómodos en una democracia representativa, con más matices en los procesos de toma de decisión y demás, pues hombre, la izquierda tiene su cosa buena, la derecha puede tener su cosa buena, el centro su cosa buena, el liberalismo. Si este tipo de personas no se movilizan, lo cierto es que acaban prevaleciendo este tipo de consideraciones. ¿Qué
hay que hacer? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es la manera de que las personas que no están especialmente vinculadas a lo mejor a ciertas posiciones defiendan su estructura social, ¿no? Pues la manera es seguir con la verdad, con los postulados de Tocqueville, ¿no? Se trataría de crear también asociaciones, estructuras que estén entre el ciudadano y el Estado, es decir, que aumente la democracia representativa y que controlen, sobre todo, que el gobierno muchas veces, o que las personas que lleguen al poder, pues hagan una cosa muy importante, que es la rendición de cuentas. Si no hay rendición de cuentas y si no hay una participación, no tiene que ser activa todos los días, pero una participación más o menos seria de toda la población, lo cierto es que la democracia representativa corre un riesgo muy importante. Y con los nuevos procesos y sistemas que permiten ahora mismo las redes sociales y la sociedad digital, en un momento determinado se pueden causar muy rápido un daño importante en personas, en estructuras, en instituciones y en la propia democracia representativa como tal. Muchas gracias por su paciencia. Eso no solo a institucionalizarse, pero sí atravesó transversalmente todas las instituciones intermedias. Entonces mi pregunta es, y atento a lo que usted dijo, ¿cómo limitaría su propuesta estas manifestaciones espontáneas si tendría que haber una taxación o un impuesto para poder participar en la vía pública, en el espacio público? Gracias. He conocido el caso aquí en España, en Madrid, Plaza Sol, en que compañeras feministas están
esperamos a que hablen todos y sí, ¿no? Vale. Buenas tardes, yo soy María Batista y soy de República Dominicana. Quiero confesar que entre mis profesores favoritos por los que yo vine a este curso fue el profesor Gordillo, que se menciona mucho en el máster de Derecho Constitucional en la República Dominicana. Entonces, cuando vi que era Javier Gordillo, Prieto Sánchez, claro, son mis profesores obligados. Tienes que hablar más bajito porque se colapsa cuando hablas alto. Pégatelo mejor. Voy copiando mi trabajo. Por eso no quiero desaprovechar la oportunidad de tenerlo usted aquí para escuchar una opinión. Como aquí somos medio conferencistas nosotros, el tema mío es la libertad de expresión y la no censura plena. Usted sabe que la libertad de expresión como derecho fundamental y como todo derecho fundamental no es un derecho absoluto, por lo tanto es un derecho relativo. El libertinaje o abuso en el uso de ese derecho. El libertinaje o abuso en el uso de ese derecho. La tendencia. Póngaselo un poco más lejos. Es que se te acopla. ¿Se oye? Más y más lejos de la boca. Hola. Bueno, Es que tiene que hablar más lejos, un poquito más lejos. Ahora sí. pues la idea es que ustedes saben que en nuestros países latinoamericanos sobre todo hay mucho abuso del derecho a la libertad de expresión. Hay un libertinaje y un abuso en el uso. Entonces, mi pregunta para el profesor es, ¿cuál es la tendencia suya con relación al tema? Porque ahora mismo a nivel internacional, sobre todo a nivel de la Corte Interamericana, se está buscando la despenalización del delito de libertad de expresión, que no se sancione a las personas cuando agreden derechos fundamentales como el derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad. Nosotros los latinos, mucha gente vino de otros países, pero la experiencia mía mayormente latinoamericana, es que la gente cuando habla de un tema acaba con el otro. En México ahora mismo se da muchísimo con el tema de la política. República Dominicana ni decirle, porque es legal. O sea, cuando la gente tiene un tema sobre todo en campaña, acaban con el otro y lo destruyen. Entonces, es como recogemos ese nombre que usted en poco tiempo, a nivel de la televisión, acabó con el otro. Eso es una situación muy grave realmente de violación a los derechos humanos, al derecho fundamental. Y yo, por ejemplo, la tendencia que he visto últimamente de despenalizar las sanciones de esa vulneración de esos derechos es alarmante. Y me gustaría ver su opinión. ¿Qué usted cree? ¿Debemos tratar de irnos por la justicia restaurativa, por la vía civil, o debiera endurecerse un poco el tema de que todo aquel que vulnera un derecho fundamental, como el honor, el buen nombre, la dignidad, que le agrede tan gravemente a una persona con lo más importante que uno tiene, que es su dignidad? Entonces podemos seguir con ese cuentito de que sí, no hay censura previa, el derecho fundamental tal, pero con la forma de sancionarlo no hay proporción en la sanción con el daño que se causa cuando usted le vulnera un derecho tan importante como su nombre y su dignidad frente a un derecho fundamental de la libertad de expresión, partiendo además de una jerarquía de derechos. O sea, es una situación que voy a meter una preguntita que lo voy a poner a razonar un poquito para, de hecho, estoy haciendo una tesis sobre el tema. Así que gracias por eso. Muy bien. Muchas gracias por la ponencia. Luis Escobedo de México. Roberto Varela es un libro que se llama La criminalización de la protesta social y ahí a grandes rasgos habla de cómo con todas las restricciones que existen a nivel constitucional y a nivel de leyes reglamentarias en cuanto a la participación de las mayorías en la discusión política, ya que los canales están en cierta forma restringidos, hay un cierto sesgo elitista al momento de permitir la participación de todos los sectores sociales. ¿No sería peligroso de repente restringir o reglamentar de una u otra forma la protesta social? Es decir, que hubiera ciertas limitaciones como a
tradicionales o incluso a través de los medios de comunicación que muchas veces están politizados o monopolizados por el poder público. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por las intervenciones. A veces intervenciones más que preguntas que la verdad es que yo creo que enriquecen mucho nuestro debate, ¿no? Y nos permiten sobre todo meter algunos matices. En primer lugar, lo que decía el compañero de Argentina, la Universidad de Buenos Aires, con el tema de la crisis de participación y tal, claro, bueno, aquí hay dos cosas. Una puñilla final que les he metido a ver si les animaba, les incitaba un poco a ver esto de la posible mercantilización, ¿no?, de la participación política, que ya veo que algunos sí que han entrado. Y luego está el tema en sí de lo que es la participación y la crisis de la participación. Cuando surgen este tipo de vías de participación, entre comillas, más agresiva, que no necesariamente son violencias, sino son participaciones espontáneas, son a lo mejor algún tipo de boicot. ¿Eso por qué surge? Pues evidentemente porque las vías institucionalizadas clásicas, pues por lo que sea, no han funcionado, ¿no? Claro, usted empieza a decirme, no, es que en México, es que en Argentina, incluso digo yo, es que en España. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es el descrédito que tiene la gente que se dedica a la política en estos países, ¿no? Hablo de mi país, que bastante tengo con el mío como para criticar otro, ¿no? Pero yo les pongo el caso de España, por ejemplo. España ha sido un país que desde la llegada de la democracia pues, ha habido prácticamente dos partidos que se han ido turnando. Entonces en España hemos pasado de últimamente, ¿no?, hemos pasado de un sistema del bipartidismo, un sistema de alternancia, democracia de alternancia, a democracia ya de consenso obligatoriamente, porque ahora tienes 4 partidos, ¿no? Tienes Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos. Depende de la encuesta que veas, uno está por encima de los otros, el otro igual. En un momento dado estuvo por encima el PP, luego ahora parece que el PSOE, ha estado Ciudadanos, Podemos en su día tuvo su minuto de... Todos han tenido su momento de gloria, ¿no? Entonces, sobre todo el caso de Podemos, ¿eh? Podemos, por cierto, cuyos líderes han bebido mucho de los sistemas de protesta propios también, fíjate tú, de Argentina, ¿no? Por ejemplo, el tema de los scratches, que es un tema específico que, por ejemplo, no he tocado en la intervención. El tema de los scratches, una anécdota muy curioso. Cuando empezaron a hacer scratches a algunos políticos, por cierto, de tendencia más bien conservadora, a los líderes de Podemos les parecía genial. Porque claro, es que la frase fue, eso es una cura de democracia. Cuando se los están haciendo los de Podemos ya no les parece tan bien. Ahora eso es una agresión, es un acoso, porque claro, es que iban niños en el coche, tal, en fin. No me meto ahí, pero sí me meto en que las vías de participación esta no convencional son más típicas de sistemas donde los sistemas intermedios han fallado. Y yo creo que eso es un aviso a lo que se llama la clase política, que tampoco me gusta esa expresión, pero es un aviso muy importante. Si los representantes políticos son incapaces de dar respuesta a la solución, de dar respuesta a los problemas de la sociedad, este tipo de conducta va a seguir, es normal. Es normal que este tipo de conducta siga, ¿no? Por eso yo creo que más que una crisis de la participación es una crisis de legitimidad de los partidos políticos, muy importante, que es además cíclica. Hombre, en Argentina hay que estudiarla con un detenimiento, porque allí es muy particular el tema, ¿no? Pero claro, tú le unes a una crisis de la política o de la representación, una crisis económica, una crisis social y de valores, pues entonces ya tienes la tormenta perfecta, ¿no? Si tú sabes que hay corrupción, pero tú tienes trabajo, tu madre tiene trabajo, tu tal tiene trabajo, vale, hay corrupción. De acuerdo, no pasa nada. Seguimos. No pasa nada porque yo tengo mis necesidades cubiertas. Ejemplo, el País Vasco en España. No es que en Euskadi no hay corrupción. Ya. Y voy yo y me lo creo. Pues claro que hay. Lo que pasa es que es un tipo de corrupción sistémica de baja intensidad donde está muy repartido todo. Está todo muy repartido en unas vías de corrupción. No es que llega uno y se lleva 200 millones en maletines, no. Pero es un tipo de corrupción muy matizada. Todo el mundo está contento. Si todo el mundo está contento, esto es como una mafia, ¿no? Pues nadie protesta. Ahora, si tú llegas a un sistema en el que hay corrupción, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay corrupción, pero aunque no tenemos trabajo y tal, pero mira, tenemos unos derechos sociales y culturales relativamente altos, tenemos unas prestaciones sociales que se pueden pagar, por cierto, con los recursos ordinarios del país, empresas públicas y demás. Bueno, pues hay un cierto... La gente empieza a protestar, pero bueno, usted porque no roba, yo porque no puedo. Pero bueno, por lo menos tengo más o menos
cubiertas mis necesidades. Ahora, cuando ya encima falla eso, que es lógico que falle eso, pasa en Argentina, pasa en México, pasa en Venezuela, que es el caso donde mejor se puede ver, un país tan rico como Venezuela, que está ahora mismo en la miseria más absoluta, por no hablar de otros problemas. Entonces, claro, entonces ya la gente protesta, lógicamente, ¿no? Entonces ya te acuerdas de que el político es corrupto. No te acordaste cuando tú formabas parte del sistema más o menos corrupto, no te acordaste cuando tú tenías tus más o menos necesidades cubiertas, te acuerdas ahora y cae todo junto. Pero por eso digo que no es solamente una cuestión, es una serie de cuestiones que se van acumulando. Entonces, yo creo que usted tiene razón en lo que me planteaba, creo que hay una crisis del sistema de representación por dos problemas, sobre todo por una corrupción endémica del sistema, eso es lo que se llama élites extractivas. Hay unas élites que son extractivas porque lo que hacen es extraer los recursos económicos de la población robando directamente o a través de otros mecanismos. Entonces las élites políticas se han convertido en élites extractivas que lo único que están haciendo es, por así decirlo, ordeñar la cabra, ordeñar la vaca de lo público, ¿no? Y por otra parte, pues tremendamente corrupto. Entonces, claro, la gente de vez en cuando llega alguien con un discurso un poco rompedor, distinto, y se echa en brazos de esta persona. Somos muy dados, los latinos, yo me incluyo, somos muy dados a los mesías. Bueno, ahora nos va a salvar este. Y al poco tiempo, pero este es igual que el otro. De lo que se trata es de que exista un sistema de rendición de cuentas. Si no hay un sistema de rendición de cuentas institucionalizado, es que da igual, por más bueno que sea este, al final va a caer igual. Van a caer en lo mismo. Lo de la taxación de la participación política, que está muy bien, yo lo único que planteaba es que lo que se está discutiendo ahora es el coste que tiene